En la finca de los Serrano, la mesa del almuerzo del domingo era un altar al dinero viejo. Resplandecía la plata heredada, brillaban las flores frescas cuyo precio superaba el sueldo mensual de la mayoría. Y allí estaba yo, en mi sitio de siempre. La silla más cercana a la cocina, la del servicio invisible, cortando mi tortilla en pedazos milimétricos. Rosalía, más café ordenó mi madre, Ángela, sin levantar la vista del móvil donde desfilaban las fotos de su próximo crucero por el Mediterráneo. Por supuesto, madre, murmuré, mi voz una onda apenas perceptible en el silencio glacial del comedor. Me levanté, alicé mi falda y caminé hacia el aparador. El servicio de café era de plata maciza, pesado, ornamental, inútil, como todo en esta casa. Mientras servía, observé a mi padre, Ricardo, tecleando como un poseso en su tablet, persiguiendo fluctuaciones del mercado que no significaban nada para el mundo, pero lo eran todo para su ego. Frente a él, mi hermano Bruno picoteaba un croissant con el desdén de un príncipe en un banquete de mendigos, y mi hermana Blanca se hacía un selfie con su mimosa, buscando el ángulo perfecto para que la luz de los candelabros le diera un aire de diosa. Rosalía, dijo mi padre, sin mirarme, tenemos que hablar de tus finanzas. Me quedé helada, con la cafetera en el aire. Mis finanzas eran deliberadamente aburridas. Mi tapadera como administrativa en una ONG de tercera era un disfraz de mediocridad que llevaba 6 años vistiendo. ¿Qué pasa con ellas?, pregunté, volviendo a mi silla. Mantuve el rostro inexpresivo, una habilidad que había perfeccionado en interrogatorios de alto riesgo, aunque ellos lo interpretaban como simpleza. Hemos hecho unos ajustes, dijo él, dejando por fin la tablet. Me miró con esa lástima que se reserva para un niño lento o un animal herido. Tu madre y yo nos dimos cuenta de que tu cuenta de ahorros, esa que abriste hace 6 años, estaba estancada. Muerta de risa. Una ineficiencia de capital en su máxima expresión. ¿Estancada?, repetí, apretando el tenedor. En esa cuenta estaba mi paga de peligrosidad, cada euro ganado rastreando a ciberterroristas en la web oscura, cada céntimo el recibo de una noche en vela evitando el colapso de infraestructuras nacionales. No estaba estancada. Era dinero manchado de sangre. Exacto, intervino Bruno, con la boca llena. Así que lo hemos reasignado, lo pusimos a trabajar. La velocidad del dinero, Rosy, no lo entenderías. ¿Reasignado? La palabra me supo a ceniza. ¿Qué significa eso? Lo transferimos, dijo mi madre con ligereza, todavía navegando por los itinerarios del crucero. Bruno tiene un nuevo proyecto, un algoritmo revolucionario de trading con IA. Necesitaba liquidez para una llamada de margen imprevista. Sabíamos que tú eras demasiado tímida para invertir por tu cuenta, cariño, así que lo hicimos por ti. Vaciamos la cuenta. La habitación pareció inclinarse, pero mi mente entró en modo analítico. Llamada de margen. Eso significaba que Bruno estaba perdiendo dinero, y rápido. No estaban invirtiendo. Estaban achicando el agua de un barco que se hundía con mis botes salvavidas. ¿La vaciasteis entera? 368.500 euros, confirmó mi padre, citando la cifra como si leyera la lista de la compra. No pongas esa cara, Rosalía. Es una inversión. Las proyecciones del algoritmo de Bruno triplicarán eso en un trimestre. Te estamos haciendo un favor. Salvándote de tu propia mediocridad. Acumulas dinero porque te da miedo el mercado. Nosotros te enseñamos cómo se construye la riqueza de verdad. ¿Cogisteis mi dinero sin preguntarme? Mi voz era un témpano, pero por dentro todas las alarmas estaban sonando. Y no solo las mías, las federales. No necesitábamos preguntar, dijo mi madre mirándome por fin con una sonrisa condescendiente. Yo soy cotitular de esa cuenta, ¿recuerdas? Técnicamente es dinero familiar, y el dinero familiar apoya al genio de la familia. El potencial de Bruno vale más que tu colchón de seguridad, Rosalía. No puedes acaparar efectivo mientras tu hermano está a punto de cambiar el mundo. Es egoísta. Me miraban, esperando gratitud, esperando que me encogiera en mi silla y les diera las gracias por su sabiduría financiera. Veían a una administrativa cobarde que no entendía de altas finanzas. No veían a la directora de inteligencia ciberfinanciera. No veían a la mujer que había congelado los activos de dictadores y desmantelado cárteles con un solo clic. Habían sacrificado mi seguridad para alimentar el ego de Bruno, y lo llamaban ser padres. Así que dijo Bruno, limpiándose las migas de los labios con una servilleta de lino. De nada. Ahora, pásame la mantequilla. Lo miré. Miré a mis padres. No eran solo ladrones, eran delirantes. Creían que yo les pertenecía. Creían que mi silencio era vacío, no una cámara acorazada. Creían que mi trabajo de administrativa era una marca de fracaso, no la tapadera para un nivel de autorización que ni siquiera podían imaginar. Acababan de cometer un hurto mayor contra un agente federal, y estaban esperando una nota de agradecimiento. Ya veo, dije, con la voz plana.
¿Lo invertisteis? Exacto, asintió mi padre, satisfecho de haber zanjado el asunto. Ahora hablemos del crucero. Ángela, ¿reservaste la excursión a Santorini? Me puse en pie. Disculpadme, dije, voy a por más vino. Buena chica, dijo mi madre, despidiéndome con un gesto de la mano. Trae el del 98. Bruno se merece lo bueno hoy. Entré en la cocina. La puerta batiente se cerró a mi espalda con un golpe sordo que silenció el eco de su autocomplacencia. El aire aquí era distinto, más frío, estéril, con olor a limpiador de limón y al toque metálico de la nevera industrial. Me apoyé en la isla de granito, aferrándome al borde hasta que mis nudillos se quedaron blancos. No grité. Gritar es para los que se sorprenden. Yo no estaba sorprendida, estaba calibrando. 368.500 euros. No era solo una cifra, era la suma cuantificable de mi silencio. Era la paga de peligrosidad por las noches rastreando sindicatos de ransomware, mientras mi familia dormía segura en camas que mi trabajo de inteligencia ayudaba a proteger. Era el bonus por aquella vez que un sicario del cártel intentó rastrear mi IP en 2021. Eran 6 años de fiestas perdidas, citas canceladas y el peso aplastante de una doble vida, todo liquidado en una sola transferencia para cubrir la llamada de margen de un hermano que creía que la diligencia debida era una sugerencia. Me quedé mirando mi reflejo en el acero inoxidable de la vinoteca. En el comedor seguramente se reían de cómo me habían salvado. Esa era la parte más peligrosa de la lógica de un narcisista, la incapacidad total para distinguir entre el robo y la benevolencia. Para Ricardo y Ángela Serrano yo no era una entidad separada con derecho a la propiedad, era una extensión de la finca. Era la casa de invitados que no habían alquilado, el coche viejo que guardaban en el garaje. Cuando la casa principal Bruno necesitaba reparaciones, no le pedías permiso al garaje para vender el coche viejo, simplemente lo hacías. Liquidabas el activo menor para salvar el buque insignia. Vivían en esa ilusión de poder. Creían que por haberme creado me poseían. Confundieron mi tapadera de administrativa con falta de ambición y mi silencio estratégico con falta de sustancia. Es un error fatal muy común en el análisis de inteligencia, asumir que una señal silenciosa significa un canal vacío. Me miraban y veían un hueco, una oficinista tímida y miedosa que necesitaba que la llevaran de la mano. No se daban cuenta de que el hueco era en realidad una cámara acorazada, reforzada con titanio y cerrada desde dentro. Cerré los ojos haciendo un inventario mental de la traición. No era solo el dinero es fiduciario, se puede imprimir, era la violación de la arquitectura. Habían burlado un protocolo de seguridad que yo misma había establecido para mantenerlos fuera, usando la puerta trasera emocional de una cotitularidad que les concedí estúpidamente hace 6 años como un gesto de confianza. Habían usado mi propio intento de conexión como un arma contra mí. La velocidad del dinero, había dicho Bruno. Abrí los ojos. La claridad que me invadió fue absoluta. Era el enfoque frío y afilado de un francotirador ajustando la mira por el viento. Aquí no había pena. La pena es lo que sientes cuando pierdes algo que esperabas conservar. Me di cuenta, de pie en esa cocina de diseño, de que los había perdido a ellos hacía años. Hoy solo era el día en que el papeleo se ponía al día con la realidad. Fui a la vinoteca y saqué la botella de Chateau Margaux del 98 que mi madre había exigido. El cristal estaba frío y pesado. Querían lo bueno, querían celebrar su perspicacia financiera, querían brindar por la brillantez de robar a la única persona en la habitación que sabía cómo cazar a un ladrón de verdad. Miré mi reloj. La transacción se había completado ayer. Eso significaba que la huella digital ya estaba solidificada. No le habían robado a una hija, le habían robado a una ejecutiva federal. En su arrogancia, habían cruzado una línea jurisdiccional que ni siquiera sabían que existía. Respiré hondo, alisando las arrugas invisibles de mi personaje de administrativa. No les daría la satisfacción de una escena, no les daría lágrimas. Les daría exactamente lo que esperaban, la sirvienta obediente e invisible. Les serviría el vino, y mientras bebían prendería fuego a su mundo desde dentro. Las matemáticas eran sencillas, habían liquidado mis activos. Ahora yo iba a liquidar su inmunidad. Me separé de la encimera, botella en mano, y volví hacia el comedor. El protocolo piedra gris estaba activo. Estaba a punto de convertirme en la persona más aburrida y anodina de la sala, justo hasta el momento en que me convirtiera en lo único que importaba. Me detuve en el oficio, justo fuera de la vista del arco del comedor. El aire aquí estaba quieto, olía a limpia plata y a dinero rancio. Por el hueco de la puerta batiente podía ver un fragmento de la espalda de mi madre. Se estaba riendo, rellenando la copa de Bruno con el vino más barato que habían estado bebiendo. Celebraban la liquidación exitosa de los activos de su hija problemática. Dejé el Chateau Margaux en la encimera. Mi mano no temblaba. En mi trabajo los temblores son un pasivo. Si tiemblas cuando cortas el cable rojo, no solo pierdes la bomba, pierdes la ciudad.
Metí la mano en el forro oculto de mi bolso y saqué mi teléfono satelital seguro. Parecía un smartphone normal para el ojo inexperto, pero su encriptación era lo bastante pesada como para hundir un acorazado. Marqué una secuencia que no existía en ningún directorio público. Sonó una vez. Directora Serrano, la voz al otro lado era cortante. Grave. El director Vance. El único hombre en el tesoro que conocía mi historial operativo completo. Hemos detectado una retirada masiva no autorizada en la cuenta Centinela. Estábamos a punto de desplegar un equipo de contención. ¿Han descubierto tu tapadera? Negativo, susurré, con los ojos fijos en ese fragmento del comedor. Pero el activo ha sido comprometido. Mis padres usaron una antigua autorización de cotitular que creía inactiva. Han vaciado los 368,000. Entendido, dijo Vance. Su tono cambió de la alarma al cálculo frío. Esa cuenta no es una hucha, Rosalía. Es una cuenta señuelo federal. La usamos para rastrear movimientos de dinero negro. Si han movido ese dinero, acaban de encender todas las alarmas desde aquí hasta las Caimán. Lo sé, dije. Por eso llamo. Voy a iniciar el protocolo Piedra Gris. ¿Quieres que suspendamos la redada? No, dije. Quiero que esperéis a que la transferencia llegue al banco de destino. Quiero que el crimen sea irrevocable. Hasta entonces, voy a ser la persona más aburrida y anodina de esta sala. Necesito 20 minutos. 20 minutos, confirmó Vance. Y después, lo quemamos todo. Colgué y guardé el teléfono en su escondite. El método Piedra Gris. Una estrategia de supervivencia psicológica que había perfeccionado durante años, navegando tanto el espionaje de alto nivel como las cenas familiares. Cuando tratas con narcisistas o con terroristas no contraatacas, no gritas, no les das el combustible emocional que anhelan, te conviertes en una piedra gris, anodina, insulsa, no les das ninguna superficie a la que agarrarse. Pensaban que mi silencio de los últimos 6 años era sumisión, pensaban que mi trabajo de administrativa era falta de ambición. No entendían que pasar desapercibida era mi camuflaje. Mientras ellos se pavoneaban y proyectaban, yo estaba en las sombras, construyendo una carrera que protegía la economía nacional. El dinero que robaron no eran los ahorros de teclear números en una hoja de cálculo. Era la paga de peligrosidad de la operación de Yakarta. Era el bonus que recibí por identificar la criptocartera de una red de trata de personas. Era dinero de sangre, ganado en la oscuridad, y lo estaban tratando como una paga que no me había ganado. Cogí la botella de vino. El cristal sudaba por la humedad. Para ellos yo era Rosalía la administrativa, la chica tímida que necesitaba que su mamá le ayudara a abrir una cuenta bancaria. No tenían ni idea de que estaban robando a la directora de inteligencia ciberfinanciera. Hay un tipo de poder muy específico en ser subestimado. Es el poder de la mina terrestre. No sabes que está ahí hasta que la pisas. Alicé mi rostro hasta convertirlo en una máscara de plácida obediencia. Practiqué la caída de hombros, la mirada ligeramente desviada. Necesitaba que se sintieran victoriosos, necesitaba que se sintieran seguros, porque un depredador es más vulnerable en el momento en que cree que la presa ha dejado de luchar. Empujé la puerta y volví a entrar en la guarida del león con una botella de vino y una sentencia de muerte en el bolsillo. Ya era hora, espetó Blanca, levantando la vista de su móvil. ¿Te has perdido en la despensa? Lo siento, murmuré sirviendo el vino en la copa de Bruno. No encontraba el sacacorchos. Típico, masculló mi padre, negando con la cabeza. Siempre sufriendo con lo más básico. Serví. Asentí. Me convertí en la piedra gris y esperé a que el temporizador llegara a cero. Me volví a sentar a la mesa deslizándome en mi silla con la precisión silenciosa de un fantasma. El Margauss del 98 reposaba en el centro, respirando, mientras mi familia asfixiaba la habitación con su propia importancia. Por fin dijo Bruno, extendiendo su copa sin mirarme. Sirve. Llené su copa. Luego la de mi padre. Luego la de mi madre. Me moví alrededor de la mesa como un autómata, mi rostro una máscara perfecta de aburrida sumisión. Aquí estamos, familia, anunció Blanca, sosteniendo su móvil en alto, el aro de luz reflejado en sus ojos. Estaba transmitiendo en directo, por supuesto que sí, en vivo desde la Cumbre de Innovación Serrano. Celebrando una inyección masiva de capital en el proyecto de IA de Bruno, se vienen cositas. Por el estatus de unicornio. Paseó la cámara por la mesa. Saluda, mamá, saluda, papá. Mis padres saludaron, poniendo sus mejores sonrisas de millonarios benévolos. Ángela inclinó la cabeza para disimular la papada. Ricardo infló el pecho. Parecían de la realeza, parecían intocables. Y ahí está Rosalía, dijo Blanca, apuntándome con la lente. Su voz bajó una octava, goteando falsa compasión. Ella está echando una mano. Hoy, en un segundo plano. No esperó a que yo saludara. Volvió a enfocar a Bruno, la estrella del espectáculo. Cuéntale sobre el algoritmo, hermanito. Se trata de liquidez predictiva, pontificó Bruno, agitando el vino que yo acababa de servir.
un vino comprado con los intereses de mi paga de peligrosidad robada. La mayoría juega a las damas con el mercado. Mi código juega al ajedrez en 4 dimensiones. Solo necesitábamos un pequeño capital puente para superar los obstáculos iniciales, y ahora, el cielo es el límite. Por la velocidad del dinero brindó mi padre, alzando su copa. Por la visión de futuro añadió mi madre. Chocaron el cristal. El sonido resonó en la sala como el tañido de una campana fúnebre. Tomé un sorbo de agua. Los observé beber. Observé cómo el vino teñía sus labios de un rojo oscuro. No tenían ni idea de que se estaban bebiendo las pruebas. No tenían ni idea de que el capital puente que celebraban era en realidad un isótopo radiactivo que acababan de inyectarse en sus venas financieras. Entonces, lo sentí. Una única y larga vibración contra mi muslo. No era un mensaje. No era un correo. Era una señal áptica del teléfono seguro escondido en el pliegue de mi vestido. Una alerta de prioridad 1. Mantuve los ojos en mi plato cortando un espárrago en 3 trozos. Debajo de la mesa deslicé la mano hacia el teléfono y presioné el lector biométrico. No necesitaba mirar la pantalla para saber lo que decía, pero eché un vistazo de todos modos, protegiendo el brillo con mi servilleta. Alerta centinela. Brecha en cuenta señuelo confirmada. Objetivo. Serrano. Trust. Principal estado. Marcado. Amenaza nivel 1. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios, tan leve que la cámara de Blanca ni siquiera la captaría. Creían que habían robado una cuenta de ahorros, creían que habían asaltado una hucha que guardaba para un mal día. Se equivocaban. La cuenta de la que Ángela era cotitular desde hacía 6 años no era solo un corral para mi salario clasificado, era una cuenta señuelo. En las contrainteligencia financiera, no solo rastreas a los criminales, les pones un cebo, creas cuentas que parecen jugosas, vulnerables e inactivas. Las cargas con fondos que están marcados digitalmente, como los paquetes de tinta en un atraco a un banco. Y luego observas. Usábamos esa cuenta para rastrear el movimiento de fondos ilícitos a través de fronteras internacionales. Estaba monitorizada 24 horas al día por la División de Delitos Cibernéticos del Tesoro. Estaba diseñada para atrapar a oligarcas rusos intentando saltarse las sanciones o a cárteles blanqueando dinero de la droga. Tenía un cable trampa digital. Cualquier transferencia no autorizada de más de 10.000 euros no solo notificaba al banco, notificaba al Consejo de Seguridad Nacional. Al vaciar 368.000 euros en una sola transacción para cubrir una llamada de margen, mis padres no solo habían cometido un robo, se habían señalado a sí mismos como ciberdelincuentes sofisticados. Para los sistemas federales automatizados que ahora se despertaban en granjas de servidores por toda Virginia, la familia Serrano no era un grupo de narcisistas ricos. Eran una entidad hostil involucrada en una exfiltración masiva de activos federales monitorizados. «Rosy, no estás comiendo», dijo mi madre, frunciendo el ceño al ver mi plato. «No pongas mala cara, no es atractivo». «No pongo mala cara», dije con voz firme. «Solo estoy pensando en el algoritmo». Bruno se pavoneó. Intentando entenderlo, «No te hagas daño, hermanita, es un tema de alto nivel». «Me lo imagino», dije. La ironía era deliciosa. Bruno pensaba que su algoritmo era el código más avanzado de la sala. No se daba cuenta de que la transacción que acababa de procesar había activado un contraalgoritmo diseñado por la NSA. El protocolo cuenta señuelo era simple: identificar, aislar, incinerar. Una vez que el dinero se movía, la trampa se cerraba. El tesoro congelaría no solo esa cuenta, sino todas las cuentas vinculadas a la transferencia, la sociedad de Bruno, las cuentas personales de mis padres, el fideicomiso familiar, las tarjetas de crédito de Blanca. Todo estaba a punto de apagarse. Habían entrado de cabeza en una jaula diseñada para tigres, pensando que estaban robando un gatito. ¿Está el vino a su gusto?, pregunté mirando a mi padre. Es adecuado, dijo Ricardo agitándolo, un poco cerrado. Necesita respirar más. Oh, lo hará, pensé. Va a respirar de maravilla. Miré mi reloj. Vance dijo 20 minutos. Habían pasado 19. Las luces inteligentes del comedor parpadearon una vez. Luego se volvieron de un rojo sólido e inmóvil. El sistema de iluminación ambiental que mi padre había instalado por miles de euros de repente cambió a su configuración de emergencia. ¿Pero qué coño? Bruno levantó la vista. «Blanca, ¿has tocado la aplicación?». No, dijo Blanca, toqueteando su móvil. «La pantalla se ha congelado. He perdido la transmisión». «La mía también», dijo mi madre, golpeando su tablet. «No hay señal». Me recliné en mi silla, cruzando las manos en mi regazo. La piedra gris estaba resquebrajando, revelando el diamante que había debajo. «No es la aplicación», dije en voz baja. Todos me miraron. Por primera vez en todo el día, tenía su atención completa. «¿Qué has dicho?», preguntó mi padre. «No es la aplicación», repetí, mirándolo directamente a los ojos. «Es el bloqueo de seguridad.
Desde el camino de entrada, el sonido de neumáticos pesados sobre la grava rompió la tarde. No un coche, varios, el chirrido de los frenos, el golpe sordo de botas contra el pavimento. ¿Qué es eso? Mi madre se levantó, su servilleta cayendo al suelo. Eso dije, tomando un sorbo de agua, es el tesoro de los Estados Unidos. Las puertas principales no se abrieron, fueron reventadas. Un ariete golpeó el roble reforzado con un sonido como un trueno, astillando el marco que mi padre había importado de Italia. La sala se llenó con el ruido caótico y disciplinado de una redada federal. Agentes federales, manos donde pueda verlas, permanezcan sentados. Un equipo táctico inundó el comedor. No eran policías locales, eran agentes del Tesoro con equipo de asalto completo, armas en ristre, moviéndose con la aterradora eficiencia de una manada de lobos. «¡Esto es un ultraje!», rugió mi padre, levantándose y tirando su silla. Su cara era una máscara de furia morada. «¿Saben quién soy? Tengo al senador Warwick, en marcación rápida, fuera de mi casa. Siéntese, Ricardo», ladró un agente al mando sin detenerse. «No me voy a sentar», gritó mi padre, señalando con un dedo tembloroso. «Soy Ricardo Serrano, y exijo hablar con su oficial al mando». El agente se detuvo. Era una montaña de hombre, su rostro oculto tras un visor táctico hasta que se lo subió. Era Vance. Miró a mi padre con la indiferencia aburrida que se reserva para los insectos. «Yo soy el oficial al mando», dijo Vance. «Y no he venido a por usted». Le dio la espalda a mi padre un insulto deliberado y letal y caminó directamente hacia mí. La sala enmudeció. Mi madre se agarraba a las perlas, sus ojos saltando de las armas a mí. Bruno parecía a punto de vomitar. Vance se detuvo frente a mi silla, juntó los talones y ofreció un saludo seco y marcial. «Directora Serrano», dijo, su voz llegando a cada rincón de la sala. «El perímetro está asegurado. Los activos han sido congelados. El equipo de transporte está listo para los sospechosos». Dejé mi vaso de agua. El sonido del cristal contra la madera fue el único ruido en la sala. «¿Directora?», susurró Blanca. Me miró, con el móvil todavía en la mano, la transmisión muerta. «Rosalía, ¿de qué está hablando?». Me levanté. Esta vez no me alicé la falda. Me erguí en toda mi estatura, despojándome de la postura encorvada que había llevado durante 6 años como un abrigo pesado. Miré a mi madre, cuya boca se abría y cerraba como un pez. Miré a Bruno, que sudaba a través de su camisa de lino. «Administrativa», dije, mi voz fría y resonante. Esa era la tapadera. Era aburrida. Era segura. Estaba diseñada para que no os interesarais. Caminé alrededor de la mesa, el taconeo de mis zapatos resonando en el mármol. Me detuve detrás de la silla de mi padre. «Soy la directora de inteligencia ciberfinanciera del Tesoro de los Estados Unidos», dije. El dinero de esa cuenta no era una paga. No eran ahorros. Era una cuenta señuelo federal usada para rastrear sindicatos internacionales de blanqueo de capitales, y al vaciarla no solo le robasteis a vuestra hija, cometisteis un acto de ciberterrorismo de nivel 1 contra el gobierno de los Estados Unidos. No, jadeó mi madre, agarrándose a la mesa para no caer. No, nosotros solo lo movimos, por la familia. Era una inversión. Fue un robo, corregí. Y por quién soy y de dónde venía ese dinero no es un asunto civil, es traición. Vance me entregó una carpeta gruesa. La arrojé sobre la mesa justo encima del vino derramado. Se deslizó por la madera pulida y se detuvo frente a Bruno. «Esos son los autos de procesamiento», dije. «Fraude electrónico, hurto mayor, violación de la ley de fraude y abuso informático. Y para ti, Bruno». Miré a mi hermano, cuya arrogancia se había disuelto en terror. «Estructuración de transacciones financieras para evadir los requisitos federales de información». «¿Ese algoritmo tuyo?» Los analistas del Tesoro lo examinaron mientras esperábamos que se completara la transferencia. «Es un esquema Ponzi. Y de los malos». «No lo es», tartamudeó Bruno. «Es predictivo». «Es». «Se acabó», dije. «Llévenselos», le ordené a Vance. «Rosalía», gritó mi madre mientras un agente le retorcía los brazos a la espalda. «Rosalía, para esto, somos tus padres». «Lo sé», dije, observándolos con un desapego clínico. «Por eso no pido la pena de muerte». Los vi salir escoltados, Ricardo gritando amenazas, Ángela llorando por su reputación, Bruno en silencio y temblando. No sentí tristeza, me sentí como un cirujano que acaba de extirpar un tumor. Fue sucio, sí, pero el paciente, por fin, iba a vivir. El epílogo fue eficiente. Las leyes federales de decomiso están diseñadas para moverse más rápido que el arrepentimiento. Para cuando el sol salió sobre la finca, la propiedad de los Serrano estaba precintada, los activos incautados y la cumbre de innovación era la noticia principal en todos los canales de noticias financieras. No me quedé a ver el circo. Me fui a casa. No al piso señuelo con paredes de papel y un grifo que goteaba. Me fui a mi verdadero hogar,
Un ático en el corazón financiero de la ciudad con cerraduras biométricas, cristales antibalas y vistas que cortaban la respiración. Entré, me quité los tacones y caminé hacia mi centro de mando. Una pared de monitores zumbando con flujos de datos de los mercados globales. Este era mi mundo. Un mundo de lógica, consecuencias y precisión absoluta. Me senté en mi silla, de cuero, ergonómica, diseñada para turnos de 12 horas cazando a los lobos de las finanzas. Abrí el archivo del caso Serrano. La recuperación ya estaba en marcha. Los fondos robados habían sido recuperados antes de que pudieran siquiera sentarse en la cuenta de Bruno. Miré las fotos de ficha policial que acababan de procesarse. Mi padre parecía viejo, mi madre confundida. Eran personas pequeñas que solo habían proyectado sombras alargadas porque yo había estado arrodillada. Borré el archivo de mi pantalla activa. Estaba hecho. Giré mi silla para contemplar las luces de la ciudad. Durante años había escondido mi luz para evitar que ellos la apagaran. Había minimizado mi inteligencia, mi éxito y mi poder solo para encajar en la pequeña caja que habían construido para mí. Les había dejado tratarme como una pieza de repuesto porque quería ser parte de la máquina. Pero la máquina estaba rota, y yo era la mecánica. Pensé en todos los demás que existen, los silenciosos, los que trabajan, los que agachan la cabeza y hacen el trabajo mientras los bocazas se llevan el mérito. Para todos los que construyen un imperio en la oscuridad mientras el mundo se burla de su silencio, seguid construyendo. La revelación siempre llega. No sois invisibles, estáis encubiertos. Confunden vuestro silencio con debilidad porque nunca han visto a un depredador esperar en la hierba alta. Creen que estáis vacíos porque no sonáis cuando os sacuden. Dejad que hablen, dejad que presuman, dejad que se roben el mérito y el protagonismo. Vosotros tenéis las llaves, sabéis dónde están enterrados los cuerpos porque vosotros cavasteis las fosas. Y cuando llegue el momento no tendréis que gritar, no tendréis que suplicar respeto, solo tendréis que poneros en pie. Volví a mis pantallas. El mercado abría en Tokio. Una plataforma de criptomonedas en Malta mostraba actividad irregular. Había trabajo que hacer. Tecleé mis credenciales de acceso. Directora Serrano. Acceso concedido.